Otra mañana de sol en rascacielos y hablando de rock, porque siempre decimos que a la mañana también se puede hablar de rock. Mati, ¿cómo estás, Charles? Carlitos, Gonza, Gustavo, un gusto estar con ustedes. Al menos la mañana viene bien. Suena Si tuviéramos alas, de Miguel Mateos, del disco Kryptonita, 1991. ¿Por qué? Porque estamos con Gustavo Bove, nada más ni nada menos. Periodista de rock, autor de El Jefe, la bio de Miguel Mateos, que salió hace días, hace poquitos, que yo por lo menos me devoré. Creo que vos, Mati, también. También. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien. Gracias por subirte al rascacielos. Y nos vamos a dar un lindo gusto, porque hace rato teníamos ganas de hablar con vos. Totalmente. A ver, te venimos siguiendo de los libros, de Malcolm McLaren 2011, los libros de Gustavo, Conversaciones íntimas, hasta esta nueva obra recién nacida, digamos, de Miguel. Y para empezar un poquito el viaje por tu vida, quizá primero como periodista, como rockero, melómano, no sé cómo mejor te describís. A ver, vos sos de 1970, estábamos viendo en la contratapa, en una de las últimas páginas del libro. Estábamos pensando, arrancaste de muy pibe en el periodismo, en un momento de ebullición del rock argentino. A ver, hablamos de mediados de los 80, Soda, Virus, el mismo Miguel, Los Abuelos. Digo, ¿cómo fue vivir toda esa etapa in situ, con esa efervescencia? Yo empecé en enero del 86 en Submarino Amarillo, cuando Submarino Amarillo estaba en Continental, con Carlos Salvoto y Alberto Derritis de productor, Darío Vega, Marcela Pacheco, Marcela Feudale de conductores, Tom Lupo, que hacía columnas, y hacía un programa a la noche, a la trasnoche de los jueves a las 4 de la madrugada, que llamaba El Rayo. Ajá. Y era un momento muy diferente al rock argentino que hoy conocemos. Por ejemplo, vos llegabas a un artista de manera directa, no había tantos managers, jefe de prensa de por medio. No sé, yo le hacía notas a Piltrafa, a Mateos, a Cerati, a Melero, o al que fuera y lo llamaba a la casa por teléfono fijo de línea, ¿no? Con tus jóvenes 16, digamos. Con mis jóvenes 16, ¿no? Que teníamos también un pasquín en el colegio secundario que se llamaba Careteando, y el primer número fue tapa Daniel Melero, una nota que le hice de su departamento en Nazca y Bogotá. Pero bueno, era un rock argentino totalmente diferente. El rock argentino agarra masividad a partir del 87, 88. Incluso para Soda Stereo también. Soda Stereo empieza su etapa realmente masiva con Doble Vida. Claro. Miguel ya venía siendo masivo con Rocas Vivas y demás, pero más o menos estaba todo como demasiado en pañales. A partir de los 90 se profesionaliza y bueno, empieza también la conquista fuerte de otros territorios, ¿no? Como México, el área latina de los Estados Unidos, que Miguel ya había hecho algo, ¿no? Por intermedio de México, donde era muy popular, y llegó al de Palas de Los Ángeles. Claro. Ahora, siendo tan pibe, ¿te daban bola vos cuando llamabas? Sí, porque también era otra cosa. No había muchos medios tampoco. Claro. No había como ahora que tenés 20 podcasts, 800 periodistas, 20.000 revistas, páginas de internet. Entonces éramos realmente pocos. Estaban los ya de alguna manera consagrados, que vendría a ser la generación anterior a mí. Los Sergio Marchi, Marcelo Fernández Vitar, Marcelo Figuera. Y después estamos los nuevos, ¿no? Claro. Tampoco éramos muchos. Claro. Y bueno, yo al tener el aval de trabajar en Submarino Amarillo, un programa con tanto nombre, en Radio Continental, con tantos personajes famosos, con productores que conocían a todo el mundo, era como que se me abrían las puertas también, ¿no? Claro. Entonces no me fue tan difícil. Después, bueno, fui haciendo mi camino, ¿no? Si bien yo ya tenía relación con Daniel Melero, porque era vecino del barrio, con Adrián Otero también, que vivía a 2 cuadras de la casa de mis padres. Flores. Floresta, Barba Mataderos, claro. Parque Avellaneda. Entonces se me hacía la cosa más fácil, pero era otro mercado, era otro medio, era otra industria completamente diferente que la que soy, por ejemplo. Pero por ejemplo, vos recién decías que el rock no había explotado en su popularidad como sí lo hizo a partir del 87, pero por ahí notabas que había un germen, Abuelos en el Ópera, Rocas Vivas, Soda en obras, Virus en obras. No, tal cual, pero nadie se imaginaba que podían llegar a ser estadios. Ok. No sé, Fito Páez en Vélez como en El Amor Después del Amor. Por eso te marqué los 90 como el año de gran explosión para mí. Sí. Tocar en el Ópera, tocar en Gran Rex o hacer un obras. Digamos, cualquier artista con un poco de desarrollo podía llegar, ¿no? Bien. O el Luna Park. Bueno, lo de Miguel fue un hito justamente en ese momento porque fue el show con más convocatoria del rock argentino, claro, con 60.000 personas, 4 Luna Park.
Claro. Después 60.000 personas, en el 92 lo metió Fito Páez en un solo Vélez, por ejemplo. Sí. Claro. A eso me refería puntualmente, cuando digo el rock se convierte en música de estadios. Bien, bien. No me acuerdo de qué iba tu pregunta, ¿cuál es? No, esto, que charlábamos antes, que habías visto a Soda en obras, que habías visto a Virus, que habías, recién decíamos, Miguel, Abuelos, o sea, había un germen, pero bien marcás vos que el desarrollo posterior, llegando a los estadios del rock, es como que el rock se hizo grande ahí, ¿no? Y sí, además llega otra generación también de gente, la generación de mi edad crece y tiene Sí. más poder adquisitivo como para comprar discos. Ok. Y se dan una serie de circunstancias también que ayudaron mucho al crecimiento del rock. Claro. Si bien las tres bandas consagradas de los 80, podemos nombrar a Miguel Mateo Sass, Soda Stereo, Virus, ¿no? Sí. Había un montón de cosas por abajo, en la segunda línea, que estaban buenísimas, como Fricción, Los Encargados, La Sobrecarga, cosas que duraron un soplo como Cosméticos, o Los Argentinos, o Alfonso se entrega, o mismo los Twists, Claro. ¿no? En esa segunda línea. Pero digamos que a partir de los 90 también se crea una especie de culto alrededor de esas bandas también. Claro. Coleman forma Los Siete Delfines con el background de Ficción. Y bueno, Melero se hace solista y empieza a ganar repercusión. En Claro. el 92 justamente graba Colores Santos junto a Gustavo Gustavo Cerati. Cerati. Entonces digamos que el rock cobra otra dimensión, ¿no? Que la Claro. que tenía en el 80, que recordemos también, a la primera mitad del 80 hasta el año 85, donde Miguel hace Rocas Vivas, Sí. el rock era música de pubs. Claro. Shams, La Esquina del Sol, el Einstein, Sí. ¿me entendés? O sea, las bandas hacían un circuito de pubs, hacían 3-4 pubs por noche y no se movía de ahí. De repente te hacían un obras, como hizo Miguel con Tengo que parar. Pero también hacían un obra lleno y querían hacer dos y el otro estaba por la mitad. O sea, Claro. no había esa masividad que sí tuvo el rock en los 90. Claro. Recién decías que a Miguel lo conocés de esa época. Ajá. ¿Cómo llegas vos al universo de él? ¿Cómo empieza tu relación con él? Hasta trabajar inclusive después con él, Sí. ¿no? Lo conozco en el año 86, justamente les contaba cuando trabajaba en Submarino Amarillo, Carlos Salotti y Alberto Derritis, los productores de ese programa, una vez por mes hacían un programa en un pub, hablando de pubs o en Sí. un bar. Y me acuerdo que había sido Caras Más Caras, o no me acuerdo qué pub había sido, y tenía, obviamente, cuando se hacía un evento así, de transmisión desde un lugar público, venía un invitado, ¿no? Y bueno, vino de invitado Miguel y me sentaron al lado de él y empezamos a hablar y le caí bien y empezamos a tener una relación y sin querer nada nos fuimos relacionando. Era una persona que era muy cerrada, no hablaba tanto con la prensa, pero de repente yo lo llamaba a la casa y me atendía. Claro. Sucedían esas cosas que tienen que ver más con una cuestión de química que con una cuestión meramente de conveniencia profesional, ¿no? Claro. Y bueno, así empezamos a relacionarnos. Después en el 2000, del 2002 al 2004 fui su jefe de prensa también. Sí. Antes también teníamos una excelente relación, ¿no? Porque nada, nos encontramos, pasaba Claro. por la casa. Bueno, de hecho, el germen de este libro, El Jefe, es del año 95. Del 95. A eso iba, sí, porque hay una historia particular atrás Ajá. de este libro, que uno lo ve acá ya y quizá el que no conoce la historia piensa, bueno, te sentaste un día, lo escribiste, pero no, hay una historia larga. Hay una historia larga que se remota al año 1995, donde Miguel se vuelve a vivir a la Argentina, a Buenos Aires, a Belgrano R. Y bueno, me lo encuentro en las presentaciones de Cóctel, que era el disco que había sacado. Nos reencontramos de alguna manera. Si bien lo había visto en alguna presentación de, por ejemplo, Obsesión en el Ópera, pero digo, ahí fue como el reencuentro, ¿no? Sí. Y nada, por ejemplo, lo llamo por teléfono un día a la casa y le digo, Miguel, quiero hacer tu biografía. Y agarra, me contesta y me dice, ¿te parece que da para hacer mi biografía? No es muy pronto. Y yo le agarro y lo arengo y le digo, no, Miguel, es el momento, hay que hacerla porque hay un montón de cosas para contar. Y le empiezo a mencionar un montón de hitos como Rocas Vivas, el de Palas, bla, bla. Y en un momento, hablando por teléfono, como que se arenga él también. Sí, podemos hacer una biografía tipo Lennon y su biógrafo, McCartney y su biógrafo, Jagger y su biógrafo.
nada, y arreglamos y empecé a trabajar, me hice varias charlas con él. Técnicamente eso que era, palo a palo, mano a mano, donde vaya, te sigo. No, era simplemente hacer un reconto de su carrera entrevistando a toda la gente El que entorno. había... Exacto, el entorno y los músicos que habían trabajado con él. Bien. De hecho, fue un trabajo de 6 meses en el 95. Sí. Donde entrevisté durante muchas horas a Alejandro, al hermano, a Graciela, a la mujer, a los padres, a Cholo y Lidia, todos los músicos que habían pasado por SAS, desde Cachorro López, Raúl Pegnotti, Fernando Lupano, el Negro García López, Julio Lala, Raúl Chevalier, bueno, todos los músicos, ¿no? Y en un momento, porque la idea era hacer lo que finalmente quedó. Sí. Y en un momento me llama por teléfono y me dice, vení a mi casa que tengo que hablar con vos. Bueno, voy a la casa y me acuerdo como si fuera hoy, estaba Miguel sentado, ¿no? Contra el ventanal de su fondo donde tiene una pileta y así en contraluz me sentó a mí de frente y me dice, paremos acá. Le digo, ¿cómo, Miguel, paremos acá? Hace 6 meses que vengo trabajando en esto. Yo tenía 20 y pico de años, 25 años. Digo, hace 6 meses que vengo trabajando esto, mirá todas las notas que hice, bla, bla, bla. No, pero paremos acá, me parece que no es el momento, que falta todavía mucho por contar, qué sé yo. Y yo se la tomé. Okay. O sea, porque la verdad es que le tenía tanto cariño, me caía tan bien y él me trataba siempre tan bien. Después me enteré, que quiso parar ahí porque empecé a entrevistar a gente que no de su entorno con la cual no había quedado muy bien. Claro. Como músicos ex-SAS, ¿no? Claro. Que habían terminado en tribunales o con peleas, bueno, whatever. Sí. Lo de siempre. Bueno, entonces quedó ahí. Y yo quedé con una caja de cassettes, pero terrible, de esos Grundig TDK de 60, de 90, de grabaciones. Debería tener, no sé, 300 horas fácil. Sí. Y siempre miraba la caja. Yo soy de guardar muchas de esas entrevistas. Todavía tengo guardadas entrevistas con Spinetta, Papo, no sé, una infinidad. Debo tener en casa, no sé, no perdí la cuenta, pero ponele 800 cassettes. Claro. Cassette de Sí. cinta. Y bueno, nada, y después en el 2002, repito, se da para manejarle la prensa, y durante esos años que estuve manejándole la prensa, Sí. nunca se tocó el tema del libro, Claro. pero nunca ni siquiera lo pasamos. Y mirá que hemos compartido muchos momentos, me he ido de gira con él, pero nunca se tocó el tema del libro. Claro. Hasta que saliendo de la pandemia, en octubre del 2021, él hace ese famoso concierto en el Gran Rex donde va Joaquín Levington y Ariel Minimal. Sí. Exactamente. Y después, bueno, nada, me agarra en el hall del teatro La Madre, Lidia, a la que vi tan grande, ¿no? Así me agarra de las manos, Gustavito. El otro día me estaba acordando de vos porque me acuerdo de las fotos que nunca me devolviste, claro, porque en ese 1995 yo había empezado a compilar fotos y le había pedido muchas fotos a La Madre, que en realidad no me la quedé yo. Cuando paramos el proyecto se las devolví a Graciela y Graciela la había guardado en algún cajón. Ponele. Y bueno, después voy al camarín a saludar a Miguel, nos quedamos ahí charlando, quedé yo un rato largo, y en un momento me dice, ¿estás viviendo en Villa Pueyrredón? Sí. Claro, a mí la pandemia me agarró viviendo en Villa Pueyrredón, ¿no? Claro, Mi novia claro. vive ahí, nos agarró la pandemia y bueno, nos agarró de convivencia. Sí. Y entonces le digo, sí, Miguel, estoy viviendo en Villa Pueyrredón para que cuando publiquemos el libro pueda decir que fui a vivir al barrio donde naciste para estar más cerca de la historia. Y agarra, me mira fijo y me dice, obviamente sarcásticamente, Sí. me dice, vos vas a publicar mi libro cuando yo me muera. Y Ahí te tocó. claro, es como que yo estaba trabado, ¿viste? Cuando te tenían que desbloquear para Sí. algo tenía Claro. que pasar para desbloquearte y agarrar todos esos cassettes y empezar, ¿no? Y bueno, me pegó de tal manera que me desbloqueó. Esto fue un sábado, el lunes empecé a escribir el libro. Excelente. Y acá está el jefe. Con Claro. parte de lo que habías hecho en aquel momento. Exacto, gran parte de lo que Gran había parte hecho de en aquel momento, porque vos retomando calculás desde que ahí. cuando yo empecé a trabajar en el libro, ya ahora, Julio Lala, el Negro García Estaban López, vivos, claro. no, estaban todos muertos. Ah, ahora. Claro, ahora. Claro, sí. No, sí. cuando yo empecé a trabajar en el libro Estaban en el 95 estaban todos. Claro. Claro. Cuando yo retomo el libro en Sí. el 2021, muchos se habían muerto. Julio Lala, el Negro García López, el Chino Sanz, el padre Cholo. El Claro. padre de Miguel también había fallecido. Lo primero que hice en el libro, mira, hice tantas notas la primera vez que lo cuento. Lo primero que hago cuando empiezo a trabajar en el libro, en el 2021, es desgrabar la entrevista al padre de Miguel, a Cholo. Entonces agarré el WhatsApp y mi grabador periodista así, y le mandé por WhatsApp a Miguel la voz del padre, ¿no? Sí. Claro.
y agarra Miguel, me dice, me emociona, se me pone una manito así como un pulgar arriba. Y bueno, y así empezó el libro. Y además se sumó mucha gente en la segunda etapa, donde ya se terminó. Sí. Se sumó mucha gente. En la primera etapa no había podido conseguir, como Oscar López, por ejemplo. Claro. Personaje fundamental, que mirá vos lo que es la vida. Si yo hubiera tardado un poco más, no lo hubiera tenido Oscar López en el libro, porque acaba de fallecer Oscar, lamentablemente. Sí. Me acuerdo de tu foto con Oscar en Las Violetas, me parece. En Las Violetas, ¿no? Un clásico. Sí, tuvimos la suerte de conocerlo, Oscar, también. Por suerte, valga la redundancia, antes de que pase lo que pasó hace poquito. Gus, me quedé con algo. Antes decías, Miguel no era un tipo de ir mucho a los medios y demás. Y yo al menos creo que Mati coincide. Tengo la sensación que Miguel es más valorado afuera que acá. Históricamente hablo. Quizá el libro ahora le dé una revalorización, esperemos. Que me parece que generalmente cuando se habla de los grandes rock nacional muchas veces no se lo nombra. Como que se le fueron pasando diferentes facturas, no sé si coincidís, caso de lo que está diciendo, la frontalidad con los medios, no aparece en los grandes eventos, creo que lo cuenta Alejandro en el libro, el famoso club de Toby, cuando habla de los amigos del entorno de Charlie, el hecho de irse a vivir afuera, a grabar afuera, a tocar afuera. ¿Por dónde ves que puede llegar? Primero si coincidís, quizá no. Totalmente coincido. Y además también hay un caso puntual que define lo que es el rock argentino, que es la serie El amor después del amor de Fito Páez. Sí. Donde de alguna manera, no quiero decir que se adrede, porque cada uno hace su historia y la escribe como quiera, pero de alguna manera esa serie dice, el rock argentino somos esto, y te pone como una especie de corset, ¿no? Sí. Y todos los que quedan al costado del camino, para citar a Fito Páez también, no pertenecen. ¿Me entendés? Entonces el rock argentino es Spinetta, Charlie, Fito y los que aparecen ahí, Virus, los Twist, Fabi Cantí, lo demás. Lo demás es como que están en los márgenes del rock argentino. Una mirada bastante escueta, porque si uno mira la historia del rock argentino, los grandes hitos del rock argentino, en muchos de esos hitos está Mateos. Sin lugar a dudas, obvio. ¿no? Empezando, De hecho, Rocas Vivas, el disco más vendido, hasta El amor después del amor. tal cual. Y que Rocas Vivas, con sus reediciones y todo, ya debe estar arriba del 1.000.000 de ejemplares, pero fácil. Acá Total. tengo una polémica, me parece que es una edición Sí, sí, bastante sí. Bueno, esa es la apócrifa. Esa es la que no Pero le gustó a Miguel. Esa es la que la... Cuando lo leía me acordaba de esto. Bueno, pero también el hecho de haber arrancado desde arriba, ¿no? Eso lo escuché muchas veces, ¿no? ¿Qué banda debutaba haciendo teloneros de Queen a principios de los 80, cuando acá no llegaban las grandes bandas y de repente estaba Sass ahí? Lo que pasa es que también, como hablábamos al principio, era otro rock, era otra industria, no había idea de nada. Ellos cuando los invitaron a tocar con Queen, Sí. creían que iban a tener todo el escenario a disposición, todas las luces, el sonido de Queen, y terminaron tocando en el pie de batería de Roger Taylor en un escenario chiquito que le armaron de 2x2 con 2 tachos de luces apuntándolos y un sonido que era el 20% del que utilizaba Queen. Total. O sea que solo lo pudieron ver los que estaban adelante. Los que estaban en el fondo veían a 4 hormiguitas y un zumbido. Y una banda que no conocía a nadie, no tenía ni un disco. Nada. Nada. Pero bueno, por eso no había la cultura. Sass, otro de los hitos de Mateos también fue que fue el primer soporte en la historia de la música popular argentina. No había ni cultura de grupo soporte. Claro. ¿Me entendés? Por eso te decía que no sabían cómo iba a funcionar todo. Eso sumado a el boom de Rocas Vivas, el éxito de la presentación de Rocas Vivas en el Luna Park, la apertura del rock hacia el exterior, ¿no? Claro, total. Porque realmente, digamos, el que patea la puerta en México es Mateo, con Cuando Claro. Seas Grande, que ya se lo habían grabado Menudo y Laureano Brizuela. Sí. Después llega Soda Stereo, Nanitos Verdes y todos los demás, pero tiene varios hitos, pero por eso te digo, todo lo que decían ustedes del tipo que no es dadivoso con los medios, de que no sale de noche, de que no se encierra a drogar con un productor discográfico en una oficina, y un montón de cosas lo hicieron como un personaje outsider dentro del rock. Siempre Claro. con la misma mujer. Es una historia de amor también. 50 Claro. años, o sea, digamos, el verdulero, el carnicero, el tachero, un periodista, nosotros, podemos estar 50 años con la misma mujer. Ahora, una estrella del rock, 50 años con la misma... Es una utopía. Claro. O sea, es la historia de amor más grande que escuché yo en mi vida, ¿me entendés? O sea, Claro. y encima la mujer trabaja con él. Sí. Claro, sí, sí. Porque sí. no es que 50 años con la misma mujer, como los futbolistas, viste, que me voy de gira o me concentro. Claro. Y te vas y dejas. No, la mujer iba con él.
Claro. Entonces es una historia Tiene más mérito impresionante. todavía. Totalmente. Y bueno, eso también, Miguel nunca habló de sus excesos, por ejemplo. Claro. Nunca habló viste, nunca hizo un disco como, no sé, como Honestidad Brutal. Claro. ¿Viste? O El Salmón. Nunca dijo, me encerré 10 días seguidos sin dormir tomando merca Claro. y compuse este disco. o Nadie me quiere, me voy a vivir afuera. No, nunca lo dijo. Pero está bueno, parte del, sin spoilear, ¿no? Pero digo, una de las cosas interesantes es que un poco aborda Miguel ese tema también. Por supuesto, y ahí va también la grandeza del artista, ¿no? Porque pudiendo haber hecho alarde de eso, jamás lo hizo. No lo hizo. Hubo excesos. En el libro lo cuenta, lo hay, y hubo bastantes excesos. Lo Sí. que pasa es que no se hizo alarde de eso. Es otro tipo de personaje. No Claro. es la figura del rockero que le cae bien a todo el mundo. Claro. No sé, como otros rockeros que hacen una nota y terminan abrazando al periodista, le dan un beso y después van a la casa a comer para que le saquen una buena crítica o le escriban un buen artículo. Claro. ¿Me entendés? O sea, no era de ese tipo de personajes, Mateo. Ahí me surge una pregunta muy... no sé si es importante por la pregunta, sino que vos contaste algo al principio, que era que vos desde chico compartías con él momentos. Ujú. Y a veces eran momentos fuera de los escenarios, esto que vos decís, lo llamaba a la casa y demás. ¿Miguel era consciente de eso desde esa época ya? O sea, esto que vos dijiste, él era un outsider. ¿Él era consciente de eso a lo largo de toda su carrera? ¿Cómo lo tomaba? ¿Cómo Y él lo fue, asumía? él fue consciente de eso a partir del éxito de Rocas Vivas, donde empezaron a aparecer muchos detractores hacia la costa. Vos calculá también que, como en todo medio, hay mucha envidia, recelo y demás. Sí. Y obviamente, ¿me entendés? O sea, el rock argentino con Mateo llega a un nivel de popularidad inédito. Mira, hay que tener solo un poco de memoria a los que vivieron una época lo que fue el éxito de Rocas Vivas. Vos subías a un colectivo, a un taxi, entrabas a una zapatería, a una farmacia, a un almacén. En todos lados estaba sonando Rocas Vivas. Recuerdo la primavera del 85, que yo fui al parque, ahí a los lagos de Palermo, y en todos los estéreos de toda la gente que estaba tirada, de todos los pibes, los estudiantes que estaban tirados en el pasto, estaban todos sonando Rocas Vivas. Claro. Tira para arriba, Un gato en la ciudad, Mundo feliz. Era un boom, perdón, que excedía cualquier predicción. Claro. O sea, se vendían entre 6 y 7 mil discos por día. Por día. Oscar López estuvo a punto de cerrar una fábrica de vinilos para fabricar solo discos de Rocas Vivas. Claro. Entonces, todo eso generó también una especie de recelo en colegas y demás. Como, mira sin la historia, sin haber tenido 5 bandas históricas en los 70 o en los 60, está haciendo esto y yo sigo tocando en el ópera o en el Luna Park, ponele, como Sí. mucho uno, ¿me entendés? Sí. Entonces, todo eso fue generar, y bueno, y a todo esto también se sumó la personalidad de Miguel. Claro. Con lo que hablábamos antes, que no es un tipo dadivoso, que no es un tipo, ¿me entendés? Ni un tipo que se va a achicar ni va a agachar la cabeza. O sea, él está orgulloso. No, obviamente. pero no solo por eso, porque musicalmente es intachable. Claro, total. O sea, vos agarrá, sin ir más lejos, ¿no? Agarrá los primeros 3 discos de SAS. Sí. Hasta no lleguemos a Rocas Vivas. Son realmente intachables. O sea, son claro. discos que en su momento sintonizaron con el sonido de la época, estuvieron adelantados, sonaban bárbaro, tenían buenas canciones. Y después posteriores como solista también. Sí. Obsesión, Kryptonita, ¿no? Son discos Sí. Peace and Love, Bar Imperio. O sea, realmente, sigamos, y tenemos que analizarlo Sí. fríamente desde el lado profesional, artístico. Sí, Mateos es intachable. claro. Ahora, hay otra parte también donde él se convierte en un outsider con su personalidad, ¿no? Claro. Lo cuenta Porchetto también en el libro, que estaban cumpleaños de él y estaba Charly García, estaban un montón de músicos, y Miguel es como se quedaba en un costado, no se integraba, ¿me entendés? Claro. Y ese tipo de relaciones públicas, ese tipo de public relations en el rock, son muy importantes, porque acá hay una inteligencia del rock que domina todo y maneja los hilos de todos lados. Entonces vos llegás a cierto punto donde tenés que ser condescendiente con esa inteligencia rockera como para poder acceder no a la popularidad. La inteligencia rockera no te da popularidad. La inteligencia rockera lo que te da respeto. ¿Me Claro. entendés? O sea, y si uno le da a elegir un músico, ¿qué preferís? ¿Ser súper popular y vender muchos discos a tener respeto? Y el 99,9% te va a decir, yo quiero vender muchos Vender discos. discos. Exactamente. Claro. Y después, bueno, ese 1%
que supo adular a toda esa inteligencia rockera, que supo estar en el momento justo, hacer las movidas correctas y lo que sea, se ganó otro tipo de respeto. Con esto no quiere decir que los que tienen el aval de la inteligencia rockera sean fracasados o sean malos músicos, no, todo lo contrario. Claro. O sea, la inteligencia rockera venera a Charly García, venera a Spinetta, venera a Gustavo Cerati, todos genios, Sí. a Fito Páez, todos genios, pero digo, ellos tuvieron, y Gustavo también, esto también es para discutirlo, porque Sí. Gustavo, antes de que el accidente que tuvo, también tenía muchos detractores, y también hay que ver, o sea, hoy estamos viendo todo con las cartas, con el diario del domingo, con las cartas jugadas, ¿no? Claro. Pero yo recuerdo a Gustavo, La época de Siempre Soy. no, claro, pintadas papadas totales, viejo sí. choto, críticas en los medios, colegas que decían que se ponía el gorrito porque se estaba quedando pelado. Pasado de moda. Pasado Sí. de moda, ¿me entendés? Un montón de cosas. O sea, a veces nosotros leemos la historia del presente, pero también hay que hacer un poco de tener memoria, ir un poco al pasado para ver lo que realmente pasó. Pero bueno, Claro. Sí. olvidémonos de Gustavo. Vamos al caso puntual de Miguel. Sí. Y Miguel además está vivo y coleando y viene de tocar en el Teatro Colón con una orquesta de 40 músicos y ahora tiene todo vendido el Luna Park el 21 de octubre para presentar ese disco sinfónico. Sí. Y bueno, esa es la historia de la música. Yo quiero cerrar este Sí. tema puntual, yendo in situ a la cuestión de si alguna vez esto que vos decías de la inteligencia rockera o los detractores, alguna vez ese punto llegó a ser personal, que alguien se lo diga en la cara, o siempre fueron temas. Y yo creo que no, nadie se animó. Aparte, él no le dio lugar a nadie a que se lo diga en la cara. Bien. Porque para que te lo digan en la cara, vos le tenés que dar lugar y tenés que sentar con una persona. Claro, tenés que estar en esos lugares. No, y además, o sea, digamos, volvemos a la parte artística. Artísticamente, ¿por qué lo vas a criticar? Claro. Entonces, que te tenés que meter en temas personales. Y si yo tengo un tema personal con vos y yo soy periodista, nuestra relación es profesional, ¿por qué yo te tengo que dar motivos personales para criticar tu profesión? Claro. Bueno, Sí. perdón, no que vuelva, pero un paralelismo con Gustavo. A Gustavo era muy difícil entrarle por algún lado artístico. Entonces, por algún lado le tenían que pegar. Me quedé. Lo de Rocas Vivas, Y perdón. Gustavo quedó canonizado, ¿no? Sí, o sea, pues después lo que le ya. pasó, obviamente quedó Sí. canonizado y dejó una obra increíble. La única diferencia entre Gustavo y Miguel es que Miguel está vivo y Gustavo no. Sí. Claro. Claro. Y una particularidad que me gustaría marcar de Miguel, si es que coinciden. En alguna nota lo escuché decir una cuestión así como que era un compositor, no es textual, de protesta o algo así. ¿A qué voy? Tiene esa particularidad que un músico pop rock, vamos a ponerle, y es una especie de documentalista de lo que fue pasando en el país a lo largo de los años, dentro de un contexto de música, vamos a decirlo, pop, ¿no? Y no es habitual eso, porque yo lo tenía que escuchar a argentinitos, por decir algo, ¿no? Extra, huevos, digo. Es un relato de lo que iba pasando en el país, incluso hoy día, digo, ¿no? Hay muchos que lograron eso, me parece. No, es verdad. Por eso el libro está tan cruzado por la historia de Argentina. Más allá de que te gusta el personaje o no, el libro tiene una cuestión también novelística que lo hace atractivo. Por ejemplo, en el libro está cruzada la historia política social argentina desde Cámpora y Perón hasta el kirchnerismo, por Sí, ejemplo. claro. Pasando por el 1 a 1, la pizza on champagne, El la corralito. alianza de la Rúa, el corralito, todo lo que vos quieras. Y esa música también tiñó el arte de Miguel, o por lo menos la letra, por eso yo no sé musicalmente, pero por lo menos la letra sí. Temas como Su me robaste todo, bueno, Salir vivo, ¿no? Sí. Huevos, un montón de canciones que van de, no sé, Lágrimas bajo la lluvia, que está dedicada digamos, a la herida que dejó la dictadura militar, y un montón de temas así tienen que ver con la historia también del país. Digamos, si bien era metafórico, perdón, Su me robaste todo, Su es la dictadura, obviamente. Claro. Sí. Miguel era un lector muy agudo de lo que fue la sociedad y la realidad argentina. Claro. Mientras nosotros estábamos con el 1 a 1 acá, viajando a París y pagando un hotel en París con los pesos argentinos, él vino acá a la Argentina y dijo, muchos están rifando el país, Claro. lo están regalando. Y bueno, ¿y todo eso en qué desembocó? En la catástrofe del 2001, ¿me entendés? Claro. Entonces tenía una visión que iba más allá de la visión popular. Además es un tipo que sabe mucho de economía, es un tipo muy lector, entonces eso también le da como otra periferia a Sí, su música. se nota. Aparte, dentro de su
ambiente pop, llamémosle así, en cuanto a lo musical, el tipo no tenía miedo o prejuicio de volcar en una letra imágenes, a veces hasta callejeras. Ya en los 80 pasaba eso, ¿no? Bueno, por de eso describir situaciones. te digo, Huevos, años 83, que era en la Argentina Hacen Falta Huevos, cantaba en vivo, que en el disco lo tuvo que cambiar por En la Cocina. Digo, había que tener, coraje, ¿no? Justamente para escribir y salir a cantar esto en ese momento. Claro, hoy volvemos a lo mismo. Con el diario del domingo, con el diario del lunes o con las cartas jugadas, podríamos decir, no pasaba nada. En el año 83 la dictadura ya estaba en pleno descenso, pero en el año 83 no sabía que la dictadura se iba a ir tan fácilmente. No. Nadie creía que los dictadores se iban a ir tan mansamente, ¿me entendés? Claro. Todos pensaban que iban a poner un títere para seguir gobernando el país. Claro. Entonces, cantar en 1983 en la Argentina Hacen Falta Huevos, había que tener huevos, Sí. ¿entendés? Claro, para sí, sí. hacerlo. Entonces, bueno, y así como muchas otras cosas. Además, Huevos se estrena en Barrock en el año 82 con Miguel Cantilo. Y ahí no se dice en la cocina, ahí se dice en la Argentina. En Argentina, claro, había que ir al frente. Vos sabés que recién decías que te tocó entrevistar a muchos de los ex SAS, ¿no? Podemos decir Lupano, Guyot, Cachorro, Ulises. ¿Pensás que uno de los grandes méritos en la carrera de Miguel fue administrar esos egos de Miguel / Alejandro, ¿no? Porque tenían ese tándem llevando a las bandas a lo largo de varios años con disímiles resultados, pero digo, gente grosa. Sí, bueno, la gran ventaja que siempre tuvo SAS fue de tener grandes bandas, ¿no? Desde Lupano, Pegnotti hasta Cachorro López y Ulises Butrón, digo. Lo que pasa es que dentro de SAS las cosas se manejaban de una manera tan profesional y tan clara que no había lugar para el amiguismo y para el ego. Okay. ¿Me entendés? O sea, estaba muy claro quién era la cabeza del proyecto y de quién salía la idea musical. Si después esa cabeza quería abrirse y dejarte entrar, era otro tema. Pero siempre estaban las cosas muy claras dentro de SAS. Se les pagaba un buen cachet, se salía mucho de gira, se cumplía con todo lo pautado. Entonces no había lugar para eso. Y obviamente todos los que entraban sabían que la cabeza del proyecto era Miguel Mateos. Entonces nadie podía tener problemas de ego con Miguel. Y además Miguel también dejaba hacer sus cosas. Cuando estuvieron en México, en medio del furor, Ulises produjo bandas, Cachorro hizo lo propio, Alejandro también, hasta Sebastián John. Claro. Entonces digo, no había ese espacio, ese chichoneo que hay entre las bandas, salgamos de noche. No. Era una relación mera y puramente profesional. Claro, era un laburo. ¿Puedo acotar algo Sí. respecto a lo que dice Gus? Estaba viendo una nota que le hace el Bebe Sanz, una muy buena nota, le hace a Miguel hace unos meses, una nota bastante extensa, en donde hablan de la incorporación de Juan, el hijo de Miguel, a la banda actual, y hacen referencia a esto que estás diciendo. Tuvo un casting, una audición, mejor dicho, como si fuera un músico cualquiera, vamos a decirlo. No es que entró por ser el hijo de... Y lo cuenta Alejandro en la nota. Y Miguel lo dice, yo sigo siendo el mismo, no sé si dice jodido, no sé qué palabra usa, para los músicos, dice, que le sigue exigiendo al máximo, incluso a su hijo. Sí, bueno, creo que por más que hubiera sido su hijo, si no daría el piné, no daría la bala, Claro. no hubiera entrado a la banda. O sea, él no toca con músicos que no den la talla. Claro. Eso está clarísimo. Pero bueno, justo se dio la casualidad de que un tipo importante como Rolly Ureta, que lo Sí. venía acompañando desde el año 1993, ¿no? Cuando forma la primera banda argentina, ¿no? Que se haya ido a tocar con Gracias Totales de Soda Stereo y demás. Sí. Dio lugar para que entre Juan y, qué sé yo, terminó siendo una pyme, como dicen ellos, porque está el hermano, el hijo y él, ¿no? Claro, bueno, de hecho el otro día veía un show a 2 baterías que me llamó la atención, Ajá. porque yo lo había visto en el Gran Rex, un Sí. show que Alejandro no pudo tocar, estaba recién operado, y luego vi un show en un festival con las 2 baterías. Igual en el Gran Rex tocan los dos. Alejandro tocó, yo vi uno que Alejandro no estaba. Ah, bueno, habrá sido el segundo, porque Sí. el primero, el que vi yo de Sí. cuando tocó Joaquín Levington y Ari Minimal, Bueno, Alejandro ese no tocó. estuve. No, o sea, ahí ya se estaba por operar.
Sí. No le dio con la fuerza que solía darle y justamente Ok. por eso se incorporó el segundo baterista. Sí. De hecho, ese día en camarín, lo primero que me pregunta Miguel es, me dice, che, ¿te gustó la banda con los dos bateristas? Me parece que lo voy a incorporar. Sí. No para todos los shows, pero para algunos shows. Sí. Pero sí, estaba buenísimo los dos baterías. Sí, sí, me pareció un hecho particular. ¿Sabés que esto que vos decías antes, ¿no? Una pyme. Podemos también nombrar dentro de esa pyme, podemos llegar a nombrar a Alejandro y a Graciela, que es la También. mujer de Miguel y el hermano. ¿Cómo fue para vos trabajar el libro relacionándote también con ellos? ¿Qué encontraste ahí? ¿Qué viste que no habías visto en su momento? ¿O qué te llamó más la atención en todo este desarrollo? Lo que más me llamó la atención es que yo lo hacía, creí que ellos, tanto Graciela como Miguel estaban más compenetrados, ¿no? O sea, pero sin embargo lo que descubrí también es que cada uno tiene su personalidad y cada uno puede debatir con el otro. Si bien son pareja y hace 50 años que están juntos, obviamente coinciden en un montón de cosas. Pero más allá de seguir los dictámenes de Miguel, Graciela también tiene su propia idea de la estética, de cómo tienen que ser las cosas. Y Sí. puede debatir con Miguel, pero va a seguir siendo ella. Ok. Eso me asombró. Me asombró que no tenga una dependencia total de Miguel, por Ajá, ejemplo. De que claro. sean personajes independientes, con sus gustos, sus ideas y su norte, ¿me entendés? Eso Sí. me llamó mucho la atención. Y bueno, después en la carrera de Miguel, Graciela es un personaje fundamental, ¿no? Bueno, Claro. en el libro lo dice. Yo no hubiera sido el mismo artista que soy si no hubiera sido sin tener a mi mujer al lado. Claro. Eso también lo hace particular, ¿no? Porque no existen muchos casos. Estamos hablando por momentos, esto que decía Gustavo, ¿no? Llamémosle el ego de Miguel. El ego para manejar situaciones, el ego para... Que lo tienen todos, además. Obviamente, O sea, obviamente, pero el libro se llama El Jefe. Sí, sí, y sí. sin embargo, en el libro, la participación de Alejandro y de Graciela son como los lugartenientes del... y son coprotagonistas del libro, sin lugar a dudas. ¿Sí? Alejandro y Graciela llevan la rienda del libro y Miguel asiente de alguna manera. Y además lo que tiene Miguel es que tiene muy poca memoria. Ah, mirá. Entonces, lo bueno de Miguel es que te puede hablar de sensaciones en el libro, que es importante, ¿no? Sí. Y ellos te hablan de datos puntuales, por Claro, ejemplo. claro. No sé, hay una anécdota en el libro que en el aeropuerto Jorge Newbery se cruzan con Alejandro Lerner. Sí. Miguel, Las baladas. Exactamente, la anécdota de las baladas, por ejemplo. Y para Miguel eso había pasado en un aeropuerto de Nueva York. Y no, pasó en el Jorge Newbery, en el Aeroparque, ¿me entendés? En bajo Belgrano. Claro. Entonces no podés confiar mucho en la memoria de Miguel. Claro. Pero sí en los sentimientos, en las sensaciones que tuvo de cada cosa. Sí. Como cuando habla de Cristal, cuando habla de Queen o cuando habla de hechos puntuales importantes, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, haciendo referencia, yo tengo una remera de Oasis, ¿no? Si hay hermanos que se llevan mal, acá en esta remera hay dos. No hay muchas historias en el rock de hermanos que tengan, obviamente habrán tenido sus cosas, ¿no? Pero que tengan una relación tan, por lo menos de afuera se ve tan fluida y armónica, ¿no? Y la A verdad nivel que sí. musical. Y bueno, si vas a la historia del rock inglés, los hermanos Davis de The Kings, los Gallagher de ¿cómo es? De Oasis, y hay muchas más bandas, ¿eh? Sí. Sí. Muchísimas más bandas de Sí. las que crees. Que sí, que bueno, la relación es esa, pero no, esto se lleva muy bien. De hecho, la primera formación de SAS Sí. eran dos grupos de hermanos, eran Claro. los Infusino y los Mateos. Claro, es Mirá, verdad. claro. Bueno, vos sabés que un dato que a la gente le va a gustar mucho leer en el libro es esto que decíamos, ¿no? La participación de Alejandro. Alejandro produjo muchísimos discos de Miguel, ya en un momento que Miguel prácticamente le daba la llave para decir, bueno, vos armás la banda, vos seleccionás los temas, vos arrancás con el proyecto, como que se empezó a dar, ¿no? Eso de saber delegar también, ¿no? Y sí, porque en definitiva Alejandro era el nexo de Miguel con los músicos y era el nexo Importantísimo. de Miguel. Total, y el nexo de Miguel hasta con la industria, ¿no? Claro. Todo lo que no podía decir Miguel por una cuestión de personalidad lo decía Alejandro y lo decía Claro. de mejor manera. Y musicalmente también, cuando empiezan a grabar un disco, la primera, Sí. la primera guitarra de referencia la graba Sí. Alejandro y sobre eso se hace todo. Qué bueno saber eso. Obvio. Sí, Entonces, sí, sí, entonces sí, digo, sí. es un personaje clave en la carrera de Miguel, o Sí. sea, a todo nivel, ¿no? O sea, un tipo así también necesita tener atrás a alguien de total confianza. Total.
Por un montón de cuestiones, no solo por la cuestión musical, sino hasta por la cuestión empresarial, ¿no? Cuando van a ofrecerle el proyecto de Rocas Vivas a Sony, va Alejandro, no va Miguel. Claro. Y a Alejandro lo llaman para cambiarle el proyecto, para decirle, no queremos hacer el 25 aniversario de Rocas Vivas. Hagamos primera fila. Claro. ¿Me entendés? Claro. Eso Miguel no lo hubiera aceptado si no hubiera sido por Alejandro. Claro, se hubiese levantado y se hubiese ido. Totalmente. Claro. Siendo más diplomático, además, ¿qué otra característica podés agregarle a la personalidad de Alejandro? O sea, digo, esto que vos decías, por ahí, la relación con los músicos. Uno puede imaginarse, ¿no? O sea, a veces cuando hay un líder tan marcado, las relaciones pueden ser un poco más duras, quizás. ¿Cómo es él? ¿Es más abierto? ¿Es más amable? Sí, bueno, básicamente lo que te dije, pero lo que sí te puedo agregar es que musicalmente es un genio. Ok. Eso es un capo total que toca la batería como pocos músicos vi tocar, que toca guitarra muy bien. Que tiene una concepción del ritmo, de la melodía, de cómo tiene que sonar una canción, pero perfecta. Si bien vuelvo a repetir, todo sale de la cabeza de Miguel, y la idea principal es de Miguel, Alejandro es como que termina de... Es como el coequiper perfecto que lo ayuda a llevar a buen puerto esa idea. Bien. Musicalmente. Bueno, y después... personalmente o profesionalmente, lo que yo ya te dije, ¿no? Sí, el obvio. Nexo con el mundo. Listo. Si esa es la definición. Te escuchás hacer una analogía futbolera, Mati no le va a gustar mucho, dijiste era como el Nacho Fernández atrás de Julián Álvarez. Claro, exactamente. Sí, el que le entrega la pelota y dice, bueno, vos haz el gol, lucite. Claro. Ahora, Gus, hablando de memoria, de la memoria de Miguel que decías recién, a ver, él siempre se caracterizó por esta cuestión de jugársela, de vender una propiedad para grabar un disco. En el 89 desarma SAS, levanta campamento, se va con Graciela a vivir a Estados Unidos. Eso le trae quizá cumplir el sueño de ser el primer rockero latino en tocar en Estados Unidos, el famoso show de The Palace, 89, ¿no? 89, septiembre del 89. Bueno, pero a la vez crees que ganó eso y perdió lo que estábamos hablando antes, quizá un poco de representación en su país y de reconocimiento acá. Y sí, la primera mirada te tendría que decir que sí, pero también no podría haber sido de otra manera, porque hoy si Miguel se hubiera quedado acá no hubiera tenido la carrera internacional que tuvo, y el rock argentino le hubiera sido mucho más difícil entrar en otros países o en otras regiones de las que entró, ¿no? Él abrió una puerta muy grande. A veces la gente no tiene noción de algunos hitos lo que representan, ¿no? Pero tocar en el The Palace, en el corazón de la industria musical norteamericana, o ser tan popular en México, o tener hits sonando en Paraguay, Chile, Perú, Uruguay, eso también te abre la puerta, es como que deja un precedente para que por atrás entre un montón de gente más, ¿no? Claro. O sea, hoy sería inimaginable que Vilma Palma de Vampiro esté haciendo giras por Los Ángeles si en un momento Miguel no tocó en el The Palace, por ejemplo. Sí. Claro. O los Enanitos Verdes que sean tan populares en México si Miguel no hubiera sido el jefe del rock en español o no hubiera tenido un hit tan grande con Cuando Seas Grande. Sí. Entonces, varias cosas y varios hechos históricos van abriendo puertas y de alguna manera, pavimentando la ruta por la que después transitan todos. O sea, esa vendría a ser la mejor analogía. Lo que hizo Miguel fue pavimentar una ruta. Y después por esa ruta fuimos todos a lugares incógnitos, ¿me entendés? Entonces, ponernos solo a pensar qué hubiera pasado si... universos paralelos, sí, es imposible. Posiblemente sería un poco más respetado o no. O capaz que andás a ver, no, sería como, no sé, Miguel Zabaleta, qué sé yo, con todo el respeto y el cariño le tengo a Miguel Zabaleta, lo adoro. Pero digo... estamos hablando de desarrollo. Exacto, digamos. Bueno, y incluso también andándole las cosas mal a Miguel acá, generó un mercado afuera donde él va a tocar a hacer giras por México, Estados Unidos, y hace gira de 20 ciudades. Claro. Y puede vivir y darle de vivir a sus músicos y a todo un staff de gente que también trabaja alrededor de él. ¿Y cómo recordás ese tiempo, el tratamiento que le daban los medios a esa movida que él hizo, no? Lo que pasa es que acá estaban muy descreídos de que el rock argentino sea el fenómeno. Fue, por ejemplo, no sé, la sodamanía en Chile, o lo que pasó con Miguel en México. Por lo que te decía al principio, la envidia, el ego y un montón de cosas, ¿me entendés? El sarcasmo. Pero
la realidad la marcan los números. O sea, vos agarrás y ves las cifras de venta de Solos en América en México, o de Atrás de un Sentimiento en México, y ves el número de tickets de entradas vendidas en las giras mexicanas, Sí. Plaza de Toros abarrotadas, o teatros, o tocar en el Auditorio Nacional. Yo conozco el Auditorio Nacional. Sí. Hay que llenarlo el Auditorio Nacional. O sea, está Claro. justo frente a Foro Sol, Sí. uno enfrentado al otro. Y son lugares muy grandes. O sea, México no es solamente el DF. O sea, una cosa es el DF, otra cosa es en Monterrey, otra cosa es Guadalajara. Vos para Sí. conquistar México tenés que estar y circular por todos lados. Claro. Y Miguel tuvo la diferencia de ser popular en todos lados al mismo tiempo. Claro. Los Decadentes, antes de ser populares en México, fueron 12 veces. Claro. Sí. ¿Me entendés? sí, O sea, y muchas bandas se tuvieron que quedar en México como para lograr cierta carrera. Ahora, obviamente, una vez que la pegás en México, vas a tener trabajo Bueno, para toda la vida. Porque los mexicanos no son snob. ¿Me entendés? Lo que les gustó les va a gustar para siempre. No es como acá, no, la pegó, ya no me gusta más. Es popular, el snobismo. Sí. No. Para ellos eso no existe. No. Y hay mercado para todos también. Un valor sagrado Pasó con- sí. a las bandas, ¿no? Pasó con los enanitos. La ley, sin ir más lejos, también Sí, se tuvo sí, que sí, instalar sí. a México en su momento. Banda de Chile. Gonza, si te parece, para terminar esta primera Dale, parte, dale. quiero meterme en un disco que recién nombraste, y por la manera en que lo nombraste me doy cuenta que tenés un enamoramiento particular, que es Peace and Love, Sí. ¿sí? Del año 95, un momento muy particular del país, y un momento muy particular de Miguel, que en ese momento él se la juega por el disco, y vos en el libro contás un poco, para resumir, que él andaba por todos los mostradores de las discográficas diciéndole, este es mi disco, y nadie lo quería recibir. ¿Cómo fue ese contexto? ¿Qué pasó con ese disco? Bueno, Peace and Love es el disco de reencuentro de Mateos en la Argentina, lo que hablaba antes, ¿no? De ver periféricamente lo que se estaba haciendo con el país, se estaba rifando la nación. Ujú. Se privatizaba aerolíneas, aguas, gas, luz, teléfono. Y todas las empresas extranjeras que compraban esos bienes argentinos, Sí. lo compraban con deudas y le traspasaban la deuda al pueblo. O sea que vos pagabas más cara una tarifa de luz acá que viviendo en Los Ángeles, por ejemplo. Sí. Entonces eso Miguel, todo eso lo veía, ¿no? Lo bajan las letras. Lo bajan las letras y eso es Peace and Love. Además de un sonido impresionante, Grunge, ¿no? casi grunge. Ese es el disco grunge de Mateos. Ellos estaban escuchando mucho Kurt Cobain y toda esa onda. Vos fijate Cambios, por ejemplo. Cambios Sí. empieza y parece un tema de Kurt Cobain. Sí. Claro. O sea, o el mismo Peace and Love con esa cosa de distorsión y todo al palo, ¿me entendés? Y la batería pegando a piso, siempre a tempo. Es un disco fenomenal. Y siempre lo comparo. Gustavo Cerati tuvo su pico de inspiración para Sí. mí en el año 92, ¿no? Sí. Cuando graba Dínamo. Mateos tiene su pico de inspiración en el 94 cuando graba Peace and Love, que después sale un año más Sale tarde. tarde. Claro. Y para cerrar el tema, él en el libro te deja una frase que es fuerte leerla, ¿no? Que dice, yo sentí que solapadamente me estaban censurando. Ese es mi disco censurado, dice, o algo por el De hecho, estilo. no lo editaron acá. Claro. Él después igual lo defendió porque él, a pesar de todo esto, consiguió editarlo y consiguió defender el disco en la ruta. Sí, bueno, de hecho lo sacó Curve Records, que es Sí. un subsello de Atlantic. Mira, hay otra particularidad de Miguel. Hubo 2 artistas en la historia de la música popular argentina que firmaron con sellos extranjeros. Uno fue Carlos Gardel Sí, y el segundo fue Miguel Mateos. datazo. Me parece es una gran frase para cerrar esta primera parte, alfajorcitos, y seguimos. Que no duerme con él. Y él le propone hacer las cosas. Soy un chico de la calle. Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie. Voy cortando cadenas.